Muy bien. Buenísimo, muchas gracias. Otro aplauso. Muy bien. Bueno, quédense acá que ya queda el último panel del turno mañana. Así que después van a tener un lunch break y a las 3:30, si no me equivoco, volvemos con las actividades. Cualquier cosa, la agenda la pueden ver en la tele de la izquierda saliendo. Y bueno, a ver, último panel. El panel se llama Armado de equipos de alta performance. Y tenemos a Leandro Chenals, CEO de Hakuna, y Camila Costa, Vice Manager de Squad Ventures. Un aplauso, porfa. Muchas gracias por, Muchas gracias por sumarse. Bueno, qué gusto estar aquí con ustedes. Como se pueden dar cuenta en mi acento, soy colombiana. Vine de Colombia específicamente para contarles un poquito de equipos de alta performance. Encantada de estar en ese escenario, además compartiéndolo contigo, Lean. Lean es un crack armando equipos y justamente estamos aquí hoy porque hace muchos años tuve la oportunidad de compartir con las empresas Endeavor y parte de mi rol dentro de Endeavor era entender qué era lo que estaba sucediendo dentro de sus empresas que no les permitían crecer. Cuando llegábamos y hacíamos doble clic sobre esos dolores de crecimiento, en muchas ocasiones lo que encontrábamos era problemas de equipos. Las empresas tenían culturas y sistemas que no estaban alineados con los objetivos a los que querían llegar. De pronto tenían culturas que estaban hechas para empresas pequeñas y ellos querían llegar a ser una empresa grande. Entonces, hablando de eso, comenzamos a pensar qué podíamos construir para ayudar a las empresas a que mejoraran esos sistemas y pudieran llegar a esos objetivos grandes. Entonces, hoy queremos compartirles con Lean un poquito de esos sistemas en los que ambos tenemos experiencia, un sistema en particular, el cual seguramente los va a ayudar a entender mucho qué cambios pueden hacer desde ya en sus compañías para llegar a esos grandes objetivos que tienen. Hoy hago parte de Squads, estoy emprendiendo con una solución para construir equipos de alto rendimiento llamada Delta Teams y lo que queremos es transferirle todo el conocimiento que tenemos para que lo puedan hacer en sus compañías. Bueno, mi nombre es Leandro Chenales, soy CEO de Hakuna, me voy a presentar un poquito de mi historia. Fui emprendedor toda la vida, tuve varios negocios, tuve un molino harinero, tuve un e-commerce que manejé por 10 años, que creció muy fuerte y con el cual aprendí esta metodología que les vamos a enseñar. Y también ahora tengo un proyecto que es Hakuna, que es una app de meditación basada en Estados Unidos. Y desde hace unos 4 o 5 años me estoy dedicando también a apoyar equipos que están buscando revolucionar la forma en la que trabajan para alcanzar un nuevo nivel, ¿no? Muchas veces pasa que una empresa va creciendo y llega a un límite de crecimiento, un cuello de botella o alguna forma de trabajar que no está permitiéndoles subir ese próximo escalón. Y hace unos 5 años que me encargo de ayudar a empresas y acompañarlas en esta etapa de transformación, que es más cultural que de procesos, pero de la mano de esta metodología que les vamos a contar un poquito hoy. Cada uno de nosotros lo hace con sus cambios y su estilo, pero este es el marco de trabajo que les queremos presentar. Esta metodología se llama EOS, viene de los libros de un señor que se llama Gino Wickman, y es una evolución o, si se quiere, un paralelismo a otras metodologías como Scaling Up, como OKRs y demás. Lo importante de esto no es que se queden con la metodología en sí, sino con el hecho de que agarrar un framework para operar su empresa es la idea principal de todo esto, ¿no? Y que todo funcione bajo un mismo framework. En mi caso particular, cuando empezamos a adoptar esta metodología en la empresa de e-commerce que tuve, eran 2 empresas en una. Estaba la empresa de mi socio, que se encargaba del área comercial, y la empresa mía, que se encargaba de todo el resto. Y parecían 2 empresas distintas. Una hablaba como hablaba él, la otra hablaba como hablaba yo. Uno se comportaban como se comportaba él, los otros se comportaban como me comportaba yo. Y este choque cultural es algo que nos cambió muchísimo cuando implementamos un mismo framework. Como ven acá, el framework está dividido en estas aristas. Particularmente, yo siempre empiezo por gente, que es la gente correcta en el lugar correcto,
Ahora vamos a hablar un poquito de qué significa eso. La visión, una visión clara que todo el mundo sepa y comparte. Datos, vamos a hacer un doble clic en datos ahora y un pequeño workshop también. Issues, que es básicamente entender cuáles son todos los temas que hay dando vuelta en la compañía, compartidos por todos también y en un mismo framework o un lugar de trabajo. Los procesos documentados y seguidos por todos. Acuérdense, cuando digo procesos, hablo de procesos de emprendedor, no un manual de 150.000 páginas que nadie lee, sino concretitos procesos que todo el mundo sigue. Y por último, tracción, que va a explicar Cami, que son las reuniones que van a mantener la cadencia de la empresa funcionando regularmente. Pasamos al próximo. Un poco sobre esto es, todas las metodologías tienen algo muy parecido. En general lo que se hace es, se empieza un objetivo muy grande, a largo plazo, gigante, y después se va bajando a lo que va siendo años, quarters, meses, semanas. Cami. Bien, entonces efectivamente una de las partes por las que normalmente se tiene que empezar todo este sistema es esta parte de la visión. Muchos emprendedores no comienzan por aquí. Es más, puede que ustedes nunca se hayan planteado ninguna de estas preguntas. Pero es normal porque a veces simplemente nos dejamos llevar por algo muy importante en los negocios, que es el mercado. Pero cuando los emprendedores se encuentran con este problema que les acaba de mencionar Lean, de que de pronto dejé de crecer, llegué a un tope, llevo muchos años generando la misma facturación y no logro hacer más, entonces hay que devolvernos un poquito a los fundamentos, a construir esos fundamentos para entender cómo vamos a crecer. El sistema tiene varias partes, pero hoy, por supuesto, no tenemos el tiempo para revisarlas todas. Queremos enfocarnos en una que nos parece clave, que todos se lleven hoy y que si estuvieron en la charla de esta mañana ya nos dieron la intro perfecta, porque vamos a hablar justamente de los valores. Entonces, los valores no son solo aspiracionales. Si yo tengo valores en mi compañía que definí porque quiero que el equipo sea esto, entonces de pronto no definí muy bien mis valores. Los valores tienen que ser herramientas operativas. ¿Qué nos deben decir? Nos deben ayudar a definir quién entra. ¿Estamos contratando a las personas correctas? ¿Y cómo sabemos que estamos contratando a las personas correctas? Basándonos en esos valores. Me debe ayudar a definir también quién se queda. De pronto, en esas primeras semanas iniciales o incluso meses o años cuando comencé en mi compañía, había una persona que se alineaba mucho con lo que yo estaba haciendo. Pero mientras mi compañía se va transformando porque estoy buscando crecimiento, pues seguramente esa persona no nos acompañó en esa transformación. Entonces los valores me tienen que ayudar a definir si esa persona se va a quedar conmigo o no. Y por supuesto también nos ayudan a definir cómo se trabaja, cómo se vive el día a día de la organización. ¿Estamos todos empujando hacia el mismo lugar o hay personas que están empujando hacia otros lados? Lo que queremos es que todas las empresas tengan entre 3 y 7 valores esenciales, que representen las mejores personas dentro del equipo. Y quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio súper rápido, pueden hacerlo en sus celulares, pero genial que lo puedan escribir. Entonces, lo primero es que vamos a identificar de 3 a 5 personas dentro de sus compañías que ustedes digan, este es la persona ideal con la que quiero trabajar. ¿Con quién disfrutan hacer el trabajo hoy? ¿Quiénes ven ustedes en sus organizaciones y dicen, definitivamente quisiera que todos sean esto? ¿A quiénes les gustaría clonar? Que ustedes digan, de pronto yo clonaría a Carla del equipo de ventas porque está cumpliendo con todas esas cosas que yo quiero que sucedan. En esta definición de valores es muy importante que tengan en cuenta que no estamos pensando en qué queremos que sea, sino en qué ya está pasando hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas y qué comportamientos identifican ustedes en esas 3 o 5 personas? Déjense llevar por la intuición. ¿Quiénes fueron las primeras personas que llegaron a su cabeza cuando les hice esta pregunta? Vamos a describir qué los hace únicos, por qué los valoran, cosas exactas. No nos vayamos al lado de pronto un poco más lleno de sentimientos y de cosas abstractas que no nos permitan llegar a una definición. Y entre esas vamos a buscar patrones comunes. Aquí les traje un ejemplo para que se lo vayan haciendo en su cabeza.
En este caso tenemos a María, a Carla y a Julián. María hace parte del equipo de producto, Carla hace parte del equipo de ventas y Julián hace parte del equipo de operaciones. Hay un par de cosas que me gustan muchísimo de estas tres personas dentro de mi organización. María cumple, tiene iniciativa, sabe dar y recibir feedback y además cuenta con una empatía impresionante. Por otro lado tengo a Carla, que siempre trae la mejor energía al equipo, lo que además le ayuda a ser una excelente trabajadora en equipo y hace un seguimiento impecable de todo lo que está haciendo, lo que a mí me ayuda a tener mucha visibilidad de cómo se van cumpliendo sus objetivos. Y por último tengo a Julián. Se hace cargo, comparte conocimiento y también trabaja en equipo. Cuando tengan estas definiciones, vamos a traducir, a buscar patrones comunes. ¿Cuáles son las cosas que se repiten entre ellos? Y vamos a tratar de agruparlas. Aquí está fácil, pero en algunas les va a tocar hacerle un poquito más de doble clic, porque yo puedo decir que uno, por ejemplo, es el trabajo en equipo. Es clave dentro de nuestra compañía que vayamos juntos hacia la misma dirección. No somos una compañía individualista, sino una compañía que trabaja en equipo. Van a buscar esos patrones y eso los va a ayudar a encontrar cuáles son sus valores simples, memorables y accionables. ¿Cómo lo validan? Una simple pregunta que se van a hacer al final de todo el ejercicio. ¿Estarían dispuestos a despedir a alguien que no viva ese valor? Si hay otras cosas que están por encima de eso, entonces no es un valor esencial para ustedes. Si lo es, esa persona que no está viviendo el valor, va a estar clara la decisión, se va a ir de la compañía. Te agrego una cosita acá para que también... Me gustaría ver una muestra de acá. ¿Quién es emprendedor o tiene una empresa o un equipo? Acá. ¿Manos? ¿Alguno de ustedes tuvo alguna vez un empleado o empleada crack, super crack, cumple todo, pero que todo el equipo no la quiere o no lo quiere? ¿Manos? Esos son los más difíciles de despedir, ¿no? Porque ¿cómo lo despido? Me cumple, pero hay algo que no cierra. Los valores no son algo que, y yo esto confieso que habiendo estudiado administración, me lo enseñaron en recursos humanos y pensé que iba en un cartelito ahí para chamullar y vender humo. No son eso, son algo que define nuestra forma de trabajar, nuestra forma de trabajar en equipo y vivir conjuntamente. Y no son cosas como honestidad, porque honestidad es lo que se llama un valor que es un permiso para entrar, digamos. Alguien que es deshonesto es obvio que no. Entonces poner honestidad en una pared no cambia nada, porque es obvio que alguien deshonesto se va a ir. Ahora, hay empresas que tienen valores muy particulares que no son tan evidentes como trabajo en equipo. Pero, por ejemplo, trabajo en equipo en algunas empresas es clave porque realmente es parte de lo que hacen. Hay otras donde no es tan importante. Entonces, hay que entender cuáles son realmente los valores que hablan de nuestra cultura de trabajo y de la forma en la que queremos que la gente se comporte. ¿Qué pasó? Yo también tuve un crack que no iba con los valores y cuando finalmente lo despedí, muy a mi pesar porque iba a generar un agujero operativo, ¿qué me dijo todo el equipo? ¿Quién sabe? ¿Alguien? Yo les digo lo que me dijeron. Ya era hora. Cami. Bien, les traigo un ejemplo para que se hagan una idea de lo que significa esto de los valores. Estos son los valores de Squads. Tenemos 5 valores que estamos viviendo hoy. Build Trust, Build Teams, Build Value, Build Community y Build Joy. Cuando construimos los valores es importante que ustedes entiendan qué significa que una persona viva esos valores en su día a día. Nosotros hicimos una definición para cada una de estas cosas y además lo que hemos hecho es que todo nuestro sistema gira alrededor de estos valores. Medimos una gran parte del performance de las personas con base en esto. Y en nuestro caso particular, lo que hicimos fue que para cada una de las definiciones de valores definimos habilidades que sabíamos que eran importantes que todos los squadders tuvieran. Entonces, las palabras que pueden ver en negrilla son justamente esas cosas que queremos que ellos estén viviendo en su día a día. Déjenme les pongo un ejemplo con el primero. Build Trust. ¿Qué significa la construcción de confianza para nosotros? Se basa en el cumplimiento de los compromisos, en la comunicación transparente y en el desarrollo de relaciones auténticas. Y lo que hacemos nosotros, trimestre a trimestre y en algunos casos mes a mes, es medir cómo las personas están viviendo cada una de estas competencias para ayudarlas a que cada vez puedan seguir subiendo y transformándose en conjunto con nuestra compañía. Pero como base, todos los valores que para nosotros son esenciales
y claves. Hay un texto de Etienne Wenger, francés, que habla de comunidades de práctica, ¿no? Y habla de que equipos que comparten algo más que solamente un objetivo, que es su forma de hablar, empiezan a usar su propio lenguaje, empiezan a usar expresiones similares. Todas estas cosas son demostraciones de que un equipo comparte valores, ¿no? Cuando uno los ve que empiezan a tener esa similitud en el habla, en el comportamiento y demás. Por eso es tan importante tenerlos claros, porque si no, la gente no sabe qué esperamos de ellos. Antes de pasar a Rocas, les dejo un valor para que vean lo atípicos que pueden ser de un cliente mío. Y el valor es mordé la banana. ¿Por qué? Bueno, ellos son una agencia creativa y lo que dicen es que en vez de pelar la banana, como todos sabemos, ellos buscan que la gente pruebe cosas atípicas y totalmente disruptivas en las distintas partes del proceso. No conozco ninguna otra empresa que tenga el valor mordé la banana. Los que ponen honestidad, 1.000 millones y no lo usan y queda ahí. Mordé la banana es algo que usan ellos en su lenguaje cotidiano y realmente aplica a quienes son como equipo. Están buscando esa disrupción constante. Pasando un poquito a OKRs. ¿Alguien escuchó hablar de OKRs, el método con el que se maneja Google? Bueno, todos estos métodos tienen algo muy en común, ¿sí? Objetivos, resultados claves. En el sistema de iOS esto se traduce a rocas y un scorecard. Les voy a explicar rápido lo de las rocas. ¿Alguien vio el video de cómo meter todas estas cosas en un frasco? Lo primero son las rocas, la más grande, ¿no? Después van las piedritas, después va la arena. En el video después le tira cerveza, ¿no? Porque dice que siempre hay lugar para una cerveza además de todo eso. ¿Por qué? Porque si metemos primero la arena, después la chiquita y después las grandes, no entran. A medida que van metiendo cosas más chiquitas, se meten en el medio y ocupan lugar. Todo esto lo digo porque eso es lo mismo que pasa con nuestras tareas, con nuestros objetivos. Y muchas veces el founder termina siendo el peor de los problemas, porque siempre viene con un espejito de color o una idea nueva o algo que se le ocurrió, que escuchó en una conferencia. Tenemos que hacer esto, paren todo y vamos para allá. Y pasado mañana viene con otra idea nueva y paren todo, no, pero esto, ahora esto. Y la gente no sabe qué hacer. Entonces, cuando hablamos sobre todo de rocas, son objetivos trimestrales que se pone la compañía como equipo, no los pone el founder, los ponen como equipo en función del objetivo anual y en función del objetivo a 10 años. Entonces, si yo en 10 años quiero ser una multinacional que venda, no sé, cámaras en todo el mundo y hoy estoy solo en Argentina, en algún momento tengo que empezar con otro país. Entonces, esos son los planes que se van desde el largo plazo achicando para hacer cuáles son los pasitos necesarios para llegar ahí. Respecto de Scorecard, es para mí una de las herramientas más importantes y con la cual les voy a pedir que me colaboren diciéndome quién tiene un scorecard o un tablero de control que siente que le va perfecto en su empresa y que le funciona para ver cómo anda el equipo. Bajo, bien. Pero no te sirve para ver cómo funciona el equipo. Bien. Bueno, el libro de iOS explica el scorecard como súper antiguo. Dice, un dueño se va a una isla de vacaciones y solo queda un fax en la isla. Y puede recibir un fax al día con una hoja con números. Con esa hoja sola tiene que saber cómo está yendo su negocio. Entonces, obviamente que hay indicadores comunes a todos los negocios, pero hay muchos indicadores que tienen que ver con cómo funciona que no son necesariamente los mismos para todas las empresas. Lo que quiero que hagamos hoy es que trabajemos un poco en ese scorecard y darles como un pantallazo de cómo funciona y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro amigo ChatGPT. Así que pasamos a la próxima. Como les digo, esto acá del scorecard es simplemente números, pero tenemos que hacer algo con esos números, ¿no? Primero, le ponemos un responsable. Hay alguien que es responsable de que este número esté bien. Segundo, le ponemos un objetivo. Y tercero, lo medimos semanalmente. Entonces, mi regla es que si hay 2 semanas que el número no está funcionando, es uno de los temas a tratar en la reunión de equipo. Y tenemos que buscar qué es lo que lo va a resolver. Ahora, ¿cuándo? ¿El ritmo? Ok, entonces le pones un puntaje a las distintas partes del proceso comercial, donde, por ejemplo, entregar la propuesta es 1, si se reúne son 2, y vas sumando puntos en base a ese como indicador global.
Gracias. ¿Alguien más? ¿Uno leading o lagging? Bueno, les cuento que... Ah, sí, mano levanta, perdón. Te voy a pasar el micrófono. Bueno, tengo agencia de marketing, así que me marca lead scoring, sistema de calificación de leads, bueno, obviamente los perfiles demográficos, empresa. Ahí, por ejemplo, me pone hasta 50 puntos, ubicación geográfica, industria alineada, retail, bueno, 10 puntos, o sea, todo por 10 puntos, ¿no? Tamaño de empresa, cargo de contacto, presupuesto estimado, comportamiento digital, bueno, hay varios ítems también por cada uno, engagement, después me seguiré con otros. Hay algunos de esos que mencionás que son más descripción del cliente que indicadores de una persona, por eso es importante entender la diferencia. En el caso de los indicadores de la gente, son lo que nos permite ver su comportamiento en el trabajo, ¿no? Entonces, si es alguien que tiene que tener reuniones comerciales, si tenemos segmentado los clientes como vos decías, lo que podemos tener es cantidad de reuniones comerciales con clientes tipo A, cantidad de reuniones comerciales con clientes tipo B. Entonces eso te ayuda a entender por dónde viene, pero sí es importante que el indicador sea medible semanalmente con un solo número y con un responsable. ¿Se entendió? Bien, estos son los indicadores que se ven semanalmente, con lo cual si es difícil prepararlos semanalmente, no va. Ahora, ¿son los indicadores financieros que se ven mensualmente? No, eso es otra reunión. ¿Son los indicadores comerciales? No, eso es otra reunión. Esta reunión es para el equipo de liderazgo, donde vemos en una sola hoja cómo está yendo la empresa y si hay alguna alarma o banderita roja para llamarnos la atención. De ahí, cada equipo tiene su scorecard y todo este sistema es algo medio fractal, ¿no? Entonces, la misma metodología va bajando a los equipos. El equipo de atención al cliente dentro de su reunión tiene un scorecard mucho más detallado que el 1 o 2 indicadores de atención al cliente que tiene la reunión de liderazgo. Entonces, de esta manera, y lo mismo que dice OKRs, es le ponemos a la gente un objetivo que es tenemos que lograr hacer una migración de sistemas. Eso es un objetivo. Y después tenemos indicadores, que son números de la performance del equipo o la persona a medida que pasan las semanas. Como les dije, los invito realmente a pensar en esto del leading y lagging, porque el caso que más veo es, yo le pedí que meta 5 goles. Su indicador son los goles. No metió los 5 goles. Ahora, ¿le dimos las herramientas para meter los 5 goles? Probablemente no. El indicador leading es una de las herramientas porque es lo que le decimos que va a pasar para que logre el objetivo. Bien. Y hablando de estos objetivos, realmente no es fácil construir OKRs, pero toma mucha disciplina aprender a hacerlo y aprender a hacerlo bien. Si ustedes ya han implementado en algún momento una metodología similar, porque creo que es de las más conocidas, de pronto están en un punto en el, ya lo hice, ya definí unos objetivos, pero no me funcionó. Entonces, lo primero para decirles es, si nada más lo hicieron una vez, sin duda puede que no les haya funcionado. Es algo que toca hacer varias veces hasta que entendamos que estamos definiendo los objetivos que sí necesitamos. Y lo segundo es que si definieron objetivos y se pasaron todo el trimestre o todo el semestre o todo el año siquiera sin verlos, entonces definitivamente no les iba a funcionar. Es algo que necesitamos revisar con regularidad. Y ahí le hago la intro a la parte de tracción, que son las reuniones. Pasa mucho que le tenemos un poco de rabia o miedo a las reuniones, que si vemos un calendario lleno de reuniones, nos estresa, nos genera ansiedad y comenzamos a cancelar cosas y perdemos la alineación con el equipo. Definitivamente, si usamos y tenemos reuniones que no están estructuradas, pues va a pasar eso. No nos va a gustar tenerlas, no van a llegar a objetivos, van a ser una pérdida de tiempo para ustedes como líderes y para sus equipos. Lo que proponemos es tener reuniones estructuradas. De hecho, aquí lo que queremos es que tengan reuniones de nivel 10. Y hay diferentes reuniones que los van a ayudar a que cuando logren definir esos objetivos correctos, puedan hacerles un seguimiento constante a lo largo de todo el trimestre. La primera es el daily. Queremos tener espacios diarios en donde tengamos una alineación muy rápida con el equipo.
Son reuniones que no deben durar más de 15 minutos, en donde nos pongamos al día, sepamos cuáles son las prioridades y estemos alineados para comenzar. No es para ponernos a resolver problemas, para tomar decisiones, es para plantear esas cosas que de pronto se tienen que conversar en una siguiente semana y para poder decirnos entre nosotros, los líderes que estamos ahí o entre el equipo que está ahí, en qué cosas vamos a estar trabajando y estar alineados. Sobre todo, muy importante si tienen equipos que trabajan de manera remota. Luego tenemos los weeklies. Esto es una reunión que sucede una vez a la semana. Y aquí, me voy aquí un segundito. Debe suceder siempre el mismo día de la semana. La misma hora del día que hayan definido. En el caso de Squads, tenemos los lunes a las 8:30 de la mañana. Es una reunión que debe durar en promedio de 30 a 90 minutos. En esta reunión es donde sí traemos esos temas que queremos resolver. Y a veces cuando decimos esto, los CEOs y founders les da un poco de nervios porque piensan que 60, 90 minutos no van a ser suficientes para resolver todas las cosas que tienen sobre la mesa. Con esta estructura, la idea es que sí puedan tenerlo. Queremos que todas las personas participen. No es conectarse a la reunión y tener la cámara apagada o venir a la reunión y no decir nada. Debe haber un involucramiento. Y si hay ciertas personas que no están involucradas, pues entonces es momento de replantear quiénes deberían estar. Son reuniones que tienen que quedar por escritas. Hay una persona encargada de anotar todo lo que se va diciendo. Esto es para poder tener claro cuáles son las cosas que ya discutimos, pero también para anotar los próximos pasos, definir quiénes son los responsables y cómo vamos a resolver esas cosas que conversamos. Y debemos tener un documento donde se bajan todos esos issues que vamos a ir resolviendo. Aquí hay algo muy importante y es que al final de cada reunión, en esta parte del cierre, deben calificar la reunión. Si esa reunión tiene menos de 8, entonces hay que ver por qué. Es porque hay personas que llegaron tarde y la reunión no empezó a tiempo, es porque no hablamos cosas valiosas, es porque se nos pasó el tiempo. ¿Cuáles son esas cosas que semana a semana podemos ir mejorando? Este es un tema de disciplina. Para mí el alto rendimiento son 3 cosas y creo que se resume mucho con el tema de las reuniones. Lo primero es la disciplina. A veces queremos implementar cosas nuevas que están probadas, que sabemos que funcionan, pero lo hacemos una vez, no nos funcionó y hasta ahí quedamos. En el alto rendimiento hay que hacerlo y volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que le cogemos la manija de cómo llegar a donde queremos llegar. Lo segundo es la paciencia. Porque como vamos a tener que hacerlo varias veces y probablemente las primeras veces no nos va a salir bien, entonces tenemos que ser pacientes, reconocer eso y seguir adelante. Saber que vamos a llegar al objetivo, que vamos a ver los resultados, pero que no va a ser inmediato. Y lo tercero es la pasión. Tenemos que estar en el lugar donde más disfrutamos, donde sabemos que a largo plazo vamos a estar construyendo cosas que puedan aportar mucho valor. Y para terminar, 3 reuniones que vamos a ir teniendo a lo largo del año. El control de gestión mensual lo hacemos de esa manera en Squads, donde presentamos a todo el equipo, pero también a nuestros inversores cuáles fueron los resultados, mostramos el scorecard, en donde tenemos claro cuáles son nuestros KPIs. Tenemos una reunión trimestral de planificación. Aquí vemos hacia atrás qué cosas nos salieron bien con los objetivos que planteamos a comienzo de trimestre, hasta dónde llegamos con cada uno de los objetivos, cómo podemos mejorar y plantear para que el siguiente trimestre podamos subir un pasito más. Y, por supuesto, una reunión anual de visión. Les contaba al comienzo que dentro del sistema hay varias partes, además de los valores, en donde queremos definir cuál es nuestra meta 10 años, cuál es nuestra meta 5 años. Las reuniones anuales tienen que funcionar para ver, ¿estamos caminando hacia ese lugar? Si dimos un paso importante en estos 365 días para llegar a donde queremos ir. Te agrego una cosita que respecto de lo que hablábamos al principio, que se va de un objetivo grande partiendo a un chico, en realidad el orden de contenido de las reuniones que marcan el rumbo de la empresa es de abajo hacia arriba, desde la anual, luego la trimestral, luego la mensual, la weekly y la daily. ¿Por qué? Porque todo va en función del objetivo grande. Entonces, si no hacemos bien la definición del objetivo grande, todo lo otro se va a ir descalabrando a medida que pase el tiempo y de repente nos damos cuenta que
O agarramos una unidad de negocios que en verdad era plata, pero no va alineada a lo que queremos lograr. O contratamos a alguien que creíamos que iba, pero en verdad no. Y pasan estas cosas que, no sé si alguien sabe la parábola de la rana hervida, ¿sí? Que despacito, despacito no nos vamos dando cuenta y de repente terminamos en un lugar que no sabíamos. Les quiero agregar una cosita chiquitita que no está en estos libros, pero que yo digo siempre porque me pasó, que es la visión de largo plazo para ustedes founders no es solo la visión de la empresa, es la visión para ustedes como personas. ¿Por qué? Yo tenía la visión de vamos a hacer solo con la empresa, crecer, 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 crecer. Y un buen día me pasó la rana hervida, me di cuenta que tenía 158 personas trabajando para mi empresa y que no podía renunciar y que detestaba ese negocio. Entonces, salir de eso es mucho más difícil. Muchas veces lo que nos pasa como emprendedores es que queremos crecer porque tenemos ganas de construir, pero no sabemos qué impacto va a tener en nuestra vida. Entonces los invito a pensar qué vida quieren tener, qué rol quieren tener en su organización y luego el objetivo de 10 años de la organización que vaya en conjunto con esa vida, ¿sí? Porque si no, lo que más fácil puede pasar es que nos metemos en un tren que por la manija y la pasión terminamos dándole para una dirección que no era. Y ahí es como, una vez que se baja la visión de la empresa, luego se dividen objetivos trimestrales y se va achicando qué es lo que vamos a hacer, como recién decía Cami, para que al final del día, cada día estemos avanzando un poquito más para ese objetivo grande. Cortita, Lean o Cami. Cuando trabajás, por ejemplo, con un contractor part-time, por ejemplo, tenés un comercial que trabaja part-time, ¿en dónde lo incluís o dónde lo excluís de las meetings? Bueno, aquí en esta parte depende mucho también del tipo de relación que tengas con la persona que estás hablando. Pero lo que sí es muy importante es que todas las personas que trabajan contigo, si defines que ya vas a trabajar con un sistema de objetivos, entonces tienes que tener claro cuál va a ser el objetivo y el KPI con el que te aporta esa persona. Entonces, súper clave que tengas el tema de alineación diaria y ahí depende mucho del tipo de compañía. Hay compañías que la alineación diaria no necesariamente es una reunión, que sí es lo ideal, pero necesitas saber cuáles son los resultados que te va a entregar esa persona de manera diaria. Y si es un contractor que tienes unos entregables y necesito que me des esto, esto y esto, pues digamos que esa es la alineación donde genera mayor relevancia que esté. Las otras cosas, porque por ejemplo la weekly, las reuniones y demás, es mucha alineación estratégica. Entonces si es una persona que no debe participar de la alineación estratégica, no es ideal que haga parte de las reuniones. Si por el contrario tienes una relación en la que sí es necesario su aporte estratégico, entonces tienes que saber encontrarle los lugares exactos para participar. Bien, y como última cosa que también agrego de las reuniones son los one-on-ones. Entonces, entre el líder y su equipo. Hay una parte muy importante del sistema, digamos que el sistema tiene muchos resultados para las empresas que los utilizan. A mí me gusta siempre mencionar 3. El primero es que ayuda a que las empresas aumenten sus ingresos. Lo que queremos es que las empresas crezcan, entonces ese crecimiento se tiene que ver reflejado en el ingreso. Lo segundo es que los ayuda a reducir costos, porque vamos a comenzar a optimizar muchas de las cosas que están sucediendo. Pero lo tercero que debería ser también es la optimización, es la retención, del talento. Debería aumentar a que el talento se quede. Y una de las cosas que implementamos dentro de Squads es este one-on-one entre el líder y su equipo, en donde tiene que haber este acompañamiento cercano a los objetivos individuales que tiene esa persona, a cómo van avanzando, dónde tienen bloqueos y cómo yo como líder puedo acompañarlos a que esos bloqueos vayan solucionando y vayan mejorando. Es un momento donde el feedback es muy, muy importante. Ahí es donde debemos dar la pauta de las cosas que necesitan mejorar. Esto sobre todo, donde cobra mayor relevancia es en ese equipo de liderazgo, que además tiene que bajar la cultura y los valores al resto del equipo. Entonces, ¿cómo ustedes, como founders, se encargan de tener esos espacios donde transmiten la visión, los valores y todo lo que han definido al resto de sus C-levels y de sus equipos para que ellos, en cadencia, igual que en las reuniones, puedan compartirlo? Una cosa a sumar acá es, todas las reuniones tienen una agenda específica. La reunión donde nos juntamos todos en un cuarto y empezamos a hablar desordenado, en mis organizaciones no existe. La reunión empieza con un objetivo claro de cuál es la reunión
Si alguien no tiene que estar en esa reunión por ese objetivo, tranquilamente se puede parar e irse, pero en general no pasa porque citamos a la gente correcta. Entonces, cuando uno empieza a seguir una agenda, hasta la reunión 1 a 1, yo tengo un checklist, tengo cabeza de ingeniero, pero más allá de eso es porque funciona. El piloto del avión tiene una lista de cosas a controlar antes de despegar y no se hace el canchero, por más que haya volado hace 20 años y yo esto me lo sé de memoria, tiene que chequear todos los pasitos de la lista. Las reuniones son iguales. De hecho, tiene un espacio, mis reuniones con mi equipo arrancan siempre preguntando cómo están en su vida personal, cómo están ellos, qué les viene pasando, cómo llegan a la reunión. ¿Por qué? Bueno, recién lo decía una de las panelistas, somos todos personas, mis reuniones arrancan así. Ahora, todas esas reuniones que había dicho Cami tienen una agenda muy clara, muy particular y con tiempos también para no irnos de tema. Y por último, una cosita, un pequeño hack es, yo empodero siempre a alguien del equipo para ser el encargado de que no nos vayamos por una tangente y esa persona tiene una palabra clave o una seña o algo para volvernos a traer al tema de discusión. Eso lo hace todo el mundo, pero empoderar a una persona que no sea el que lidera la reunión está muy bueno, porque esa es la persona que nos va a ayudar a traerlo de vuelta con un rol de autoridad que le estamos dando como equipo para ayudarnos a mantenernos en foco. Porque si no, empezamos discutiendo un tema súper importante y de repente, no, bueno, pero el cliente, ¿viste lo que le dijo este cliente al vendedor? ¿No? Uy, no, ¿y qué le dijo? Y uy, nos fuimos, y el tema importante quedó ya relegado. ¿A quién le pasó esto? ¿A alguien le pasó? ¿Nos fuimos por la tangente? Bueno, una persona encargada, yo uso la palabra tangente, tengo clientes que dicen nos fuimos, tengo clientes que levantan la mano, cada uno elige su método y también esto va de acuerdo a la cultura, pero sí quiero que se queden con que tener una agenda en las reuniones es una de las cosas más simples y que más pueden ayudar de todas. Aquí el ejemplo de la agenda de cómo nosotros hacemos nuestro weekly. Efectivamente empezamos diciendo cuáles fueron las buenas noticias de la semana pasada, esto con respecto a la compañía, pero también a nivel personal, y los objetivos que vamos a tener. 5 minutos de eso, 5 minutos de revisar ese dashboard o scorecard que tenemos de cómo vienen las métricas. Revisión de los OKRs, también lo tenemos organizado para ver en qué porcentaje de cumplimiento va semana a semana. No es algo que esperamos un mes para ver cómo va, sino que actualizamos de manera semanal qué tanto avanzó y hacemos un pequeño update sobre eso. 10 minutos y pasamos a la parte de IDS, que tiene, digamos, que todo un sistema detrás, pero aquí para que se lleven la idea de por qué es un IDS es porque identificamos cuáles son las cosas que queremos hablar. Por ejemplo, como dijo Lean, podemos tener un objetivo que hace 2 semanas no se mueve en su porcentaje de cumplimiento, está como ahí pausado. Entonces, identifico qué es eso y me llevo como un tema a discutir. Entonces, discutir, ver qué es lo que está pasando, cuál es el contexto, quién es el dueño de ese OKR, por qué no ha estado funcionando y tratamos de encontrar soluciones entre todos en esa participación activa en la que todos tenemos que poner algo sobre la mesa. Y el cierre. Sí, sobre identificar, lo importante acá es identificar la causa madre del problema que está pasando. Si el problema es, uy, se nos fue un cliente importante, ese no es el problema. Es preguntar 5, 6, 8 veces por qué, hasta entender qué es lo que está pasando en la organización y qué es lo que tenemos que resolver de raíz para que esto no vuelva a pasar, ¿sí? Y ahí va la parte de solucionar, que si ven ahí que dice revisión de dashboard y to-dos, en to-dos son las tareas que cada uno del equipo se va a llevar después de estas discusiones, que si se cumplen, como los leading KPIs, van a resolver el problema de fondo. Entonces, ¿se fue el cliente grande? Sí, se fue el cliente grande. ¿Por qué? Y porque el ejecutivo de ventas no le resolvió un problema. ¿Pero por qué? Porque no es su trabajo y no le avisó tampoco a nadie. ¿Y por qué? Porque no hay un sistema de feedback con los clientes. Y ahí entendemos que, tenemos que poner un sistema de feedback con los clientes. ¿Quién es el encargado? Cami. Te lo tiré a vos, perdón. Y Cami para la semana que viene tiene que, por ejemplo, presentar cuál va a ser el plan para obtener feedback de los clientes más grandes. Ese es su to-do. Esa es la parte que se ve ahí. Si lo hizo, deberíamos prevenir que futuros clientes se vayan porque no pudimos recibir el feedback. ¿Se entendió? Bien, cada una de las reuniones, como les dijo Lean, deben tener una agenda. Nosotros tenemos una con los tiempos y cada cosa que va a pasar y eso nos permite tener reuniones de nivel 10. No siempre pasa, a pesar de que lo estamos implementando hace mucho, puede haber un día en que tenemos una reunión nivel 8 por X o Y razón. Lo importante es identificarlo y, como les digo, de manera disciplinada seguir intentándolo hasta que lleguemos a los resultados que estamos buscando.
Entonces, eso era lo que traíamos para compartirles. Emocionada de que puedan llevarse esto y comenzar a implementarlo en sus compañías. Como les contó Lean, el iOS está basado en este autor Gino Wickman. Pueden buscarlo, leerse sus libros y aquí estamos nosotros también para acompañarlos en ese proceso y que puedan llevar sus compañías al siguiente nivel. Gracias. Si tienen preguntas. Dale. Buenas, mucho gusto. Te quería preguntar, en el esquema de reuniones que tienen armados, si nos pueden dar una idea de fechas e interlocutores que suelen estar invitados a cada reunión para un esquema de C-Level, Team Leader y colaborador. Porque se pisan, nosotros estamos arriba de OKRs y en el momento de las reuniones anuales se pasa que tenemos una sobrecarga de reuniones entre relevar el feedback de los Team Leaders para las iniciativas y demás, para después proponer las reuniones de gerencia y bajar. Es un mes del infierno, pero seguro se puede hacer de alguna forma mejor. Las reuniones, los participantes tienen que ver, como decía Cami antes, respecto de los vendors, cuál es el nivel de involucramiento estratégico. Entonces, si es gente que está en el equipo de liderazgo, nosotros lo llamamos Core Team, que no es C-Level, sino que es toda la primera línea de liderazgo. Esos son los que están en las reuniones anuales y quarterlies y en la weekly. La daily, lo que hacemos nosotros es tenemos una daily que va cascadeando. Entonces, cada líder está en general en 2 dailies. Hacia arriba o con sus pares y hacia abajo con su equipo. Entonces, por ejemplo, el líder de ventas está en la daily de todo el equipo de liderazgo y de esa daily se va a su daily del equipo que él o ella lidera. Entonces tienen la daily de ventas. ¿Se entiende? Entonces, cada equipo, en cuanto a daily, es una reunión mucho más de operación. La weekly es casi toda operación y la quarterly y la anual son mucho más estratégicas. Entonces, en esa sí, solo el equipo de liderazgo. En la weekly pasa lo mismo que en la daily. Tenemos la weekly con el equipo de liderazgo y después el de ventas tiene la weekly con el equipo de ventas. Hola, buen día. Entiendo que tienes una empresa y que tienes un equipo importante a cargo o que manejas un equipo importante, entonces quería saber qué software estás usando para tratar de coordinar todo esto, si es un solo software o si usas diferentes herramientas. Bueno, creo que te podemos dar respuestas distintas cada uno, pero justamente nosotros en Squads estamos desarrollando la solución para usar todo esto en Delta Teams, porque encontramos la necesidad en las empresas de que todo estaba como un poco descentralizado, hay algunos softwares con ciertas variables que nosotros estamos tratando de mejorar y profundizar para que las empresas puedan cogerlo y llevar todo este sistema a algo recurrente y activo en su día a día. ¿Una pregunta más? Por allá, bien. Rapidito nomás, ¿cómo lográs mantener la motivación en una reunión de más de 60 minutos? ¿La motivación o la concentración? Primero, yo soy muy del lenguaje no verbal, entonces si veo a alguien que no está metido, una forma muy fácil de llamar la atención es preguntarle algo directamente. Entonces, si la veo a Cami, estamos hablando, y Cami, ¿vos qué pensás? Tips muy simples. En realidad, para mí, igual, la meta respuesta a eso es, si la reunión funciona y cumple los objetivos, la gente participa y está enganchada. Si la reunión se va por la tangente, la gente se va. Entonces, como tip, si tenés a uno que está medio ahí, que no estaba prestando atención, yo les pregunto algo y los hago participar sin hacerle un spotlight de estás distraído ni mucho menos. En mis reuniones nadie prende el celular, están todos los celulares a un costado, nadie tiene la computadora más que para hacer lo que se hace en la reunión. Y la verdad que los temas se hablan y se discuten con bastante pasión porque se está resolviendo algo. Entonces, respuesta corta, la gente correcta en la reunión, que el tema sea relevante para los que están y que estén colaborando para llegar a una solución y no simplemente charla de café. Y tercero, el tip de llamarle la atención preguntándole qué le parece o qué opina a la persona que uno ve medio distraída. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Un aplauso para los speakers. Gracias,